La radiografía de la juventud vasca, al hilo de varios datos y varias informaciones. La última, por ejemplo, decía ayer mismo la OCDE que en España 4 de cada 10 jóvenes son ninis, es decir, ni estudian ni trabajan. A nivel europeo, esta cifra solo la supera un país, que es Grecia. Si ustedes piensan que ser licenciado facilita algo la vida a los jóvenes para acceder al mercado laboral, ya dice la OCDE que es un error, que estamos equivocados. Bueno, ¿cómo es nuestra juventud? ¿Cuáles son sus pensamientos, sus frustraciones? ¿Cómo ven el panorama en el que estamos viviendo? ¿Qué aspiraciones tienen? ¿Cómo ven el futuro? Vamos a intentar analizarlo de la mano de Fabio González, que es sociólogo del Instituto Vasco de la Juventud. Bienvenido. Arratsaldeon, Fabio. Arratsaldeon. Bueno, antes de nada, no sé si en Euskadi el panorama es diferente, porque ayer conocimos ese dato demoledor, como les decía, de la OCDE. En España, 4 de cada 10 jóvenes ni estudian ni trabajan. En Euskadi el porcentaje es mucho más bajo, porque de hecho, si no me equivoco, es la comunidad donde menos jóvenes ninis que ni estudian ni trabajan hay, ¿no? Sí, así es. En Euskadi los valores con respecto al Estado suelen ser algo distintos. Si los comparamos con Europa, en algunas ocasiones son algo peores que la media europea, pero en el caso de la formación y bueno, de esta cultura nini, pues es verdad que en Euskadi es muy injusto hablar en estos términos, porque tenemos una juventud que se ha formado, la mayoría universitariamente, eso por encima de la media europea, y que lo que está haciendo es buscar trabajo. Pero hablar de ninis en Euskadi, la verdad es que bueno, pues para las personas jóvenes tiene un componente, yo creo, muy agresivo y creo que sería muy injusto hablar en esos términos socialmente. Por lo tanto, nuestros jóvenes en esa fotografía no salen. Lo que pasa es que la OCDE también aportaba ayer otro dato, que es que los licenciados tampoco tienen nada fácil la vida. Es decir, por el hecho de tener uno una licenciatura, no tiene abierta la puerta al mercado laboral. ¿Cómo están lidiando nuestros jóvenes con esa frustración? Ahora mismo hay una ruptura de las expectativas, que además se están viendo pues, en distintas mediciones, y esto es evidente además, ¿no? A nivel social, yo creo que cualquier persona que a día de hoy converse con una persona joven, que haya terminado sus estudios o que los esté realizando, incluso que esté por otras vías, ¿no? Formación profesional o cualquier actividad a la que después quiera acceder a un trabajo, lo mínimo que le va a manifestar va a ser su inquietud por el futuro más próximo. Y es que además ocurre que hay una ruptura total en la medida en que encontrar un trabajo no significa o no va a significar una trayectoria más o menos segura o estable, sino que no sabemos, las personas jóvenes, dónde vamos a estar en los próximos meses, en los próximos años. Yo creo que esa incertidumbre, esa sensación de inseguridad con respecto a nuestra propia vida está pasando factura, y empiezan a haber actitudes sociales o por lo menos opiniones pues que expresan ese malestar. Bueno, vamos a detenernos en algunas de las opiniones que nos han resultado llamativas del último estudio que ha realizado el Observatorio Vasco de la Juventud. Una de ellas es si los jóvenes apuestan por defender o no, a través de la vía violenta, sus ideas políticas. Hay que decir que la mayoría está en contra. Ahí tienen ustedes los datos. En el 2012, el 62% de los jóvenes vascos está en contra de defender sus ideas políticas a través de la violencia. Pero nos ha llamado la atención, Fabio, la tendencia al alza que hemos notado en aquellos jóvenes que sí están a favor de defender sus ideas políticas por la vía violenta. Ha pasado del 15% al 26%, es decir, es una subida notable de 11 puntos. ¿Vosotros a qué la achacáis? Bueno, la verdad es que es una subida. El propio Observatorio de la Juventud ya advierte que durante el periodo en que se realizó la encuesta estaban sucediendo lo que era la primavera árabe, que fue una toma al fin y al cabo insurrecta, ¿no? Armada en muchos casos del poder, y los propios medios de comunicación lo trasladaban como algo legítimo. Eso puede explicar en gran medida un apoyo tan distanciado con respecto al anterior en esta medición, ¿no? Discúlpame, Fabio, lo que ocurre es que en el ínterin, la diferencia desde que se saca la primera fotografía del apoyo de los jóvenes a la violencia para defender sus ideas políticas, que está en el año 2000, y la otra en el 2012, es que en el medio ETA anuncia que deja de matar. Es verdad. ¿Eso no ha tenido ningún tipo de repercusión? Es que probablemente no estemos hablando de lo mismo.
yo creo que el significado de la violencia en Euskadi está cambiando y incluso si alguien está pensando en una forma legítima de utilización de la violencia, vamos a ponernos en esta minoría, que también lo podemos ver, ¿no?, en el nivel de estudios, que puede ser indicativo de lo socioeconómico, es decir, que cuanto peor nivel socioeconómico se tiene, más se tiende a justificar esta idea, puede ser ya con algo que tenga que ver más con un cambio radical de las cosas, porque las cosas están muy mal, ¿no? Pero yo lo desvincularía del uso habitual que hemos tenido la violencia en Euskadi. De hecho, si miramos otro dato del Observatorio Vasco, porque este es un estudio que se llama Juventud Vasca, hay otro que se llama Retratos de la Juventud de ese mismo periodo y los valores eran muy similares. Si, por ejemplo, ETA había sido buena para Euskadi, se mantenía únicamente en el 6%. Quiero decir que cuando hablamos, yo creo que del uso habitual de la violencia en Euskadi salen unos valores, y cuando hablamos ya en general empieza a haber gente cada vez más que lo comprende de otra manera. El 26% de las personas jóvenes de la comunidad autónoma del País Vasco se muestra a favor del uso de la violencia para la defensa de ideas políticas o religiosas. Yo creo que nada justifica la violencia, por lo que estaría absolutamente en contra. O sea, y me parece un dato desproporcional, el 26% es más de un cuarto. Puede ser que sí, que sea ese dato. Es una de las conclusiones del Observatorio Vasco de la Juventud, en el retrato que realiza cada 4 años sobre este colectivo. No estoy a favor, pero bueno, tampoco te dan más opciones, ¿no? ¿Tú en ningún caso apoyas la violencia? ¿En ningún contexto? No, de momento no. Yo no voto a favor de la violencia que se puede conseguir con el diálogo. Es que a veces no te queda otro remedio porque parece que nadie hace caso de nada, ¿no? El que manda, hace lo que le da la gana y... El propio informe califica de curioso el hecho de que 1 de cada 4 jóvenes defienda el uso de la fuerza con fines políticos y religiosos en la actual coyuntura. En el anterior estudio el porcentaje era 11 puntos inferior. Eso sí, se subraya que las imágenes de las revueltas en los países árabes iniciadas en 2010 han podido influir en este dato. Me parece una locura un 26% porque al fin y al cabo se trata de vidas humanas y que nada justifica matar. Sobre la pena de muerte, preocupante incremento de sus defensores. Así lo define el Observatorio Vasco de la Juventud. El 16% la ve con buenos ojos, frente al 8% del anterior estudio. Pues si ha subido, tenemos un problema. Mi opinión es que estoy a favor de la pena de muerte en algunos casos, porque hay gente que, vamos, un asesino como el de Juana Chaos o compañía, matan por ahí, son impunes, están felices y siguen matando. Yo estoy en desacuerdo, yo creo que no es el camino bajo ningún concepto y hay otro tipo de penas posibles que también, pues yo que sé, la cadena perpetua o algo así me parece más ético. El informe, elaborado en 2012 y dado a conocer ahora, ha sido realizado entre 1.500 chicos y chicas de entre 15 y 29 años. En concreto nos hemos querido detener en una pregunta que es si a ti, joven, te importaría tener de vecino a los siguientes colectivos. Entonces, sí, lo de siempre. Una lista. Sí. Una lista. Ahí tenemos. ¿Les importa a los jóvenes, a nuestros jóvenes, tener de vecinos a neonazis, por ejemplo? Pues al 62% les importa. Drogadictos le importa al 43%. Al 41% le importa tener como vecinos a personas de etnia gitana. En fin, y ahí pueden seguir la lista: prostitutas gigolós, militares, inmigrantes, homosexuales, en fin. La lista la ha elaborado, entiendo, quien pregunta, sí, por supuesto. Nosotros hemos extraído directamente los datos. ¿Somos intolerantes o no? Bueno, aquellos valores que están ya por encima del 30% puede empezar a preocupar. El resto yo creo que todavía están en niveles... sí, claro que hay intolerancia en todas las sociedades, y si lo hacemos un contraste con otros países o con la población en general, no solo con la gente joven, pues podemos descubrir que no son tan distintos. También es verdad que este tipo de preguntas suelen tener un componente negativo e incitan bueno, porque se mezclan cuestiones que son cuasi legales o ilegales, como puede ser el ejemplo de la prostitución o la drogadicción, con otros asuntos, y al final genera un poco de efecto, ¿no?, de bola de nieve en el que se acumulan menciones negativas. Pero sí que es un muy buen medidor del nivel de tolerancia y el nivel de aceptación de lo otro, ¿no? Primero, porque habrá quien piense